será así como que mínimo, hasta donde yo sé, pero a ver qué, a ver qué dicen. Bueno, vamos a continuar. Seguimos ahora no tan correteado este día, creo. Seguimos con los temas de las exposiciones. Va a exponer Samuel el tema de la teoría moral en los estoicos, justamente el texto de Pierre Hadot, de filosofía antigua, ¿no? ¿Qué es la filosofía antigua? Creo que ese es el texto. Y bueno, pues como saben, pues aquí nos damos tiempo para seguir comentando, ¿no? Y ampliar la exposición con observaciones y comentarios. Y pues Samuel, cuando guste, adelante. Claro, mi compañero Jesús Laura me ayudará con la proyección hacia ustedes. Muy bien, voy a cerrar mi micrófono, pero... Bueno, como señaló el profesor, bueno, antes de comenzar la presentación, mi nombre es Samuel Isaac, soy su compañero y me tocó exponer el texto que corresponde al libro de qué es la filosofía antigua, referencia a lo de la teoría moral y los ejercicios en la filosofía estoica. Y pues bueno, simplemente esto. Siguiente, por favor. Ok, el texto empieza de una manera bastante fuerte, describiendo qué es lo moral y qué es lo indiferente. Entonces, lo moral se empieza a categorizar de forma dual como lo bueno y lo malo, y que es aquello que todo dependa de nosotros, mientras que lo indiferente será todo aquello que no dependa de nosotros. Se establece que lo único que dependerá de nosotros serán las intenciones con respecto a la moral. La interpretación y el sentido que le damos a los acontecimientos también será algo que dependa de nosotros. Aquello que no depende de nosotros es solo el flujo continuo, cortito y natural de los acontecimientos, a lo que nosotros podremos denominar destino. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, de esta forma se categoriza dentro de lo que nos es indiferente a la vida y a la muerte, la belleza y la fealdad, la fuerza y la debilidad, entre otros muchos aspectos. Aquello que nos es indiferente es la traducción literal de la aceptación de lo que el destino nos aporta, sin introducir diferencias con eso de lo que ya es. Siguiente, por favor. Entonces, de esa forma es como se muestra un panorama amplio en cuanto a la visión de las cosas. Dadas por existentes, existen visiones con respecto a lo humano de la realidad, la visión de nuestros juicios morales dependiendo de las convenciones sociales o pasiones, una visión natural y la física, que pertenece únicamente a las cosas, que nuevamente sitúa los acontecimientos como un índole natural y de razón universal. Siguiente, por favor. Ok, entonces... Entonces nomás no vaya tan rápido, pero para ir remarcando aquí las cosas, no va bien, pero no vaya tan rápido. Sí, adelante, por favor. Son los nervios. No debe tener adelante. Ante esto se establece una diferencia pirroriana y una diferencia con respecto al estoico. Para aquel pirrónico, todo sinónimo de indiferencia, o sea, puede ser nada respecto a lo que es bueno y es malo, porque para él es indeterminable, simplemente no se puede saber. Entonces, solo una cosa es de único interés y eso es el propio desinterés. Mientras que para el estoico también existe algo que no es indiferente y es la intención moral, como antes se dijo. Esto compromete al hombre a modificarse con su propia mano y la forma en la que se relaciona con su entorno, o se hace con el mundo. La diferencia entonces consiste en la aceptación y amar aquello que el destino provee. Entonces, perdón, esta indiferencia sería como aparente indiferencia, no indiferencia en el sentido de que no importe, ¿no? Así en ese sentido que podríamos interpretarlo, ¿no?
sino más bien en este asunto de aceptar por parte de la moral estoica, pues el mundo como es, ¿no? El destino como es, los acontecimientos como son, porque pues nada hay en realidad que el hombre pueda controlar, por más, y serán vanos todos los intentos de los seres humanos por controlar su propio destino, y el margen en que pueden controlar su vida, pues es realmente, perdón, marginal, no es total, es coyuntural también. Gabriel. Sí, es muy importante hacer esta distinción de la indiferencia de Pirrón, que es como una indiferencia total o extrema, porque para Pirrón es todo me da igual, me es indiferente. Se abstiene desde un principio de realizar cualquier juicio de valor, que es muy importante. Que uno podría teorizar, bueno, ¿cómo es posible que alguien realmente sea capaz de abstenerse totalmente de realizar juicios de valor? Pero bueno, al no realizar ningún juicio de valor, hay una libertad interior, ¿no? Porque hay una ecuanimidad de, bueno, pues pase lo que pase, ya sea algo que dependa de mí o no dependa de mí, sea bueno o malo, o no entre ninguna de esas categorías, da igual. Es un da igual completamente. Entonces ahí lo único que sigue es su propio desinterés, como ahí dice. Mientras que el estoico admite que existen los juicios de valor, esto lo que Hadot llama el discurso interior, ¿no? Este asunto de que tiene que estar relacionado con la voluntad. Entonces, como realizamos este juicio, que a veces, bueno, principalmente este juicio está pues cargado de alguna emoción o pasión, alguna valoración que sea el reflejo de alguna opinión o convención social y que nos haga sentir cierta emoción. Para los estoicos, aún y que experimentemos esa sensación, debemos, uno, ser capaces de controlar esa pasión y dos, este, aún tenemos la libertad de consentir o no a este juicio que nosotros emitimos a partir de lo que percibimos de la realidad. Entonces están las percepciones o representaciones, lo que llaman las representaciones objetivas, que es esto ocurre, esto es como es, y otra cosa es el juicio que emitimos a partir de lo que percibimos, ¿no? Que es ahí donde tenemos esta libertad o este libre albedrío de decidir si creerle o no, o si actuar o no según este juicio. Y entonces se supondría que lo correcto para el estoico sería atenerse a lo que es las cosas, a que lo que son las cosas como son. Entonces, nuestra intención moral, es decir, darnos cuenta de que lo que es bueno y malo no es lo que ocurre en la naturaleza o lo que está fuera de nuestro alcance, sino que lo que es bueno y malo depende de nuestra voluntad. Si no tenemos voluntad, o sea, para los estoicos es muy importante que exista la voluntad individual, el libre albedrío, porque si no existe el libre albedrío o la voluntad, entonces no existe lo moral. Entonces, tenemos esta responsabilidad o este deber de actuar según, en conformidad con la naturaleza, que es ordenada, que es racional, que tiene un determinismo, que es, no obstante, aunque es determinista, aún tenemos la posibilidad, esta libertad de controlar nuestro juicio y aceptarlo, ¿no? Ahí es donde está. ¿Sí me escuchan? Yo sí te escucho. Bueno. Entonces, esta indiferencia, es decir, es a partir de digamos, este discernimiento, ¿no? Entre lo que depende de nosotros y lo que no, que más adelante, cuando yo exponga, lo vamos a ver más a fondo con Epicteto, que Epicteto lo lleva hasta un ejemplo en el que a veces resultaría un tanto contraintuitivo. De hecho, yo estaba hablando con mi papá acerca de eso, estábamos poniendo el ejemplo de, bueno, ¿cómo reaccionarías si fueras víctima de un robo, ¿no? De un robo por parte de una persona que te robe la cartera o lo que sea. Dice, bueno,
lo usual sería que alguien se lamentara por ese robo, ¿no? Por la pérdida material de un bien, ¿no? Que en este caso es dinero. Pero el estoico diría, todos los bienes los que yo disfruto son impermanentes. Por naturaleza, el dinero está para que sea gastado, ya sea, o vaya, de una forma u otra lo voy a perder, ya sea por voluntad propia o de manera involuntaria, es decir, que lo roben. Y como yo no tengo pues control sobre las acciones de los demás y acabo de perderlo, pues tengo que aceptar las cosas como es, como ocurrieron y ya. Claro, eso no significa no tratar de no hacer nada para no ser, reportar el robo o cosas así, eso es distinto. Pero me refiero más a este asunto de nada sirve, para el estoico diría, de nada sirve lamentarse por aquello que está más allá de nuestro control, porque nunca pudimos hacer nada para evitarlo. Y una vez que ocurre, pues ocurrió y tendríamos que simplemente ser conformes a la naturaleza y aceptar que todos estos bienes, nuestra salud, nuestra riqueza, nuestra vida incluso, son impermanentes. Y Eso sería justamente la indiferencia, ¿no? Aceptarlos, aceptarlos y disfrutarlos mientras existan, pero siempre con la conciencia de que hay cosas más allá de nosotros que quizás no los puedan quitar y aceptar en caso de que eso ocurra como algo natural y necesario. Así es. Gracias, Gabriel. Samuel, si quieres continuar, si no hay otro comentario. Adelante, Samuel. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Ahora es cuando hacemos justa entrada a la teoría de los deberes o acciones apropiadas. Una pregunta que se plantea es principalmente que cómo es que el estoico podría realizar una vida si todo aquello con lo que puede relacionarse pertenece a la indiferencia excepto su intención moral. Y bueno, la teoría de los deberes permitirá a la voluntad buena encontrar algún motivo de ejercicio sumando a ello una conducta práctica y atribuir cierto valor relativo a las cosas que se podrían categorizar como indiferentes. Siguiente, por favor. Gracias. Para esto existe la fundamentación de la teoría del deber por parte del estoico. Y esto es principalmente reivindicarse con su intuición fundamental, la que corresponde al acuerdo instintivo y original de los seres vivos con el mismo que expresa la voluntad profunda de la naturaleza. Es lo mismo que ustedes abarcaban hace unos comentarios atrás, hablando sobre la voluntad y que al final del destino es meramente eso, algo natural. Los acontecimientos surgen por mero causa. Las acciones apropiadas serán aquellas que correspondan a las tendencias naturales. Ahora, la acción apropiada se categoriza por tener cierta dependencia hacia nosotros, pero esto principalmente porque corresponde a una elección moral. Por la parte contraria, tampoco es que dependen de nosotros, siendo una división mitad y mitad, porque simplemente no obedece al éxito de nuestra voluntad, sino que también depende de las acciones de los hombres y a las circunstancias que puedan presentarse. ¿Gustan hacer un comentario? Yo quería decir algo, a ver si no se me corta, si se me corta me dicen y me callo. Pero, claro. ok. Sí, adelante, Jesús. Sí. Con lo de Pirrón, yo me acuerdo cuando di la presentación, era como una indiferencia total. Ahí sí era, como decían, algo más extremo, donde por completo hay que desapegarse de lo humano, de los juicios morales, entonces ya no va a haber bueno ni malo. Eso era para Pirrón, pero eso ya es como algo muy, muy extremo. Y como dijeron ustedes, pues parece imposible porque somos una mente necesariamente tendremos juicios en realidad pues sobrevivir y para existir y bueno, y los estoicos pues no se van tan al extremo, ellos son los prácticos, entonces es algo que me gusta a mí. A veces digo, no, pues no controlo nada, no, la vida
no tiene sentido, no podemos hacer nada y por eso soy indiferente. Pero en un sentido más práctico, yo tengo que pensar como los estoicos. Tengo que decir, bueno, la mitad de la existencia no la controlo, la otra mitad sí. Entonces hay mitad de voluntad y mitad caos. Entonces los estoicos dicen, sí podemos controlar, pero solo algunas cosas. Y eso es lo que nos debemos enfocar. Aunque si nos ponemos filosóficos y profundizamos más a nivel más metafísico, tal vez no tenemos control de nada, tal vez todo es determinado, ok, pero prácticamente, como diría un estoico, necesitamos saber que tenemos la voluntad de algo para existir y tener una vida pues más plena. Yo quería añadir al comentario de Lauro que es cierto, o sea, solamente existe, así muy brevemente, solamente existe una parte que nosotros controlamos y es aquello que esté dirigido única y exclusivamente por nuestra intención moral. Y ya, es lo único que quería agregar. Sí. Así es, ¿no? Por eso la cuestión que se pone mucho el énfasis en los estoicos es la voluntad, ¿no? Y el trabajo sobre la voluntad, que sería pues este sentido de los ejercicios espirituales como una cierta forma de cuidado y de autotransformación, ¿no? A partir justamente del dominio de esa voluntad en un mundo que hay que aceptar tal cual es, ¿no? Aunque no nos guste, al que el estoico no es indiferente, pero que es capaz de aceptar, y lo importante es, bueno, la manera en que se procese todo ello y la respuesta que se genere, ¿verdad? Muy bien. Adelante, Samuel. Quería nada más ahí comentar. Sí. Entonces ahí decía, bueno, hablaba de la distinción entre una visión práctica en la que aceptamos que aquello que no depende de nosotros y lo llamo caos. Pero bueno, dentro de la teoría estoica, en su física, el universo está determinado por un orden racional. Es decir, que la racionalidad humana se fundamenta en la racionalidad de la naturaleza, una ley universal del cosmos que determina las cosas de manera necesaria. Nada más ahí esta distinción, o sea que para los estoicos el universo tiene un orden, es como un determinismo teleológico. O sea, todo ocurre por algo, es decir, que detrás de todos los eventos hay hay un eslabonamiento de causas y efectos. Incluso lo que aparentemente es malo, ¿no? Incluso lo que aparentemente es malo, así es, que luego se puede interpretar a partir de la luz de una religión, ¿no? Que todo lo que ocurre es como el designio de Dios, ¿no? O algo así, que eso ya es una visión distinta, ¿no? Bueno, tiene un fundamento similar, pero la cuestión aquí es, no se trata de una resignación en la que digamos, bueno, es que estamos a merced completamente de el destino y no nos queda más que sufrir al respecto, sino que para los estoicos lo que nos queda es, bueno, tener este discernimiento a partir del uso de la razón en el que nuestra voluntad acepta las cosas tal cual son y a partir de nuestras posibilidades actuamos para salir avantes ante aquellas circunstancias que quizás no nos sean favorables. Entonces, en la medida en que podamos hacer algo, y en la medida que aceptamos que las cosas así como son, estamos siendo estoicos, ¿no? El estoico no es pasivo. O sea, el estoico de hecho tiene que ser muy activo en la manera en la que él mismo regula su manera de emitir sus juicios, ¿no? Y se decide aceptar o no los juicios que quizá estén impulsados por las emociones o las pasiones que quizá lo pueden llevar a una valoración equívoca de las cosas, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pues es que hay situaciones en las que simplemente uno no puede sino sentirse de esta manera. Y uno diría, bueno, en efecto, es muy difícil no sentirse, no sé, triste
ante la muerte de un ser querido. Pero el estoico seguía firme y diría, bueno, es cierto, tu valoración, la representación objetiva de la realidad es alguien que querías murió, ¿no? Pero la muerte natural y necesaria y está encima de ti si controlarla o no. Entonces el estoico diría, pues tienes que aceptar las cosas como son. Y si tu juicio de valor hace que llegues a sentirte triste, pues estarías juzgando las cosas de manera errónea. Y uno diría, bueno, pues esto sería una exageración, ¿no? Negar por completo la emoción o restringirla de tal forma que nos dice que nos impulsa a tomar una valoración, bueno, a tener una valoración errónea de las cosas. Y ahí es donde creo que reside más que nada una de las críticas al estoicismo, ¿no? Que a veces en la práctica el estoicismo resulta bastante difícil, porque pues en virtud de la gravedad o de la seriedad de aquellos acontecimientos y el significado que tienen en nuestra vida, resulta a veces bastante complicado el seguir el ideal estoico, ¿no? Entonces ahí quería comentar. Sí, y yo estoy de acuerdo, y de hecho parte de la crítica del estoicismo va por ahí, pero bueno, ya dijimos, la indiferencia estoica no significa no aceptar las emociones tienen un papel también en lo humano, tampoco significan la inacción, o sea, en ese sentido recordemos, por ejemplo, los ejemplos clarísimos, ¿no? de Marco Aurelio y de Séneca, ¿no? Como hombres de Estado, por ejemplo, ¿no? O filósofos que abrazan el estoicismo, pero cumplen con sus deberes, enfrentan las circunstancias, enfrentan, bueno, el caso de Marco Aurelio, bueno, si uno lee las meditaciones, eh, incluso es capaz de ser generoso incluso con aquellos que lo quieren muerto, así de grande, ¿no? Y asume el destino, ¿no? Asume que hay que la vida es afirmación y que en todo caso, bueno, pues no dependen totalmente las cosas de uno, pero uno tiene que cumplir. En este caso con la vida política. Ahora, el prejuicio creado del estoicismo como indiferencia y aceptación total del destino sin decir nada, como aceptación inobjetable del dolor, bueno, pues sí, eso es evidentemente una exageración, ¿no? Porque aquí la cuestión, y ahorita le cedo la palabra a Jesús, es que a su modo, el estoicismo también está buscando, de cierta forma, las posibilidades de ser feliz. O sea, no dejemos de lado que las filosofías helenísticas, eh, con todo y lo complejo y lo difícil del panorama, no han olvidado esta vieja herencia aristotélica, ¿no? De la idea de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Aunque aún la felicidad en medio de circunstancias tan graves y tan complejas que tienen que enfrentar los seres humanos, ¿no? Entonces, un poco eso. Jesús, adelante. Sí, es muy fácil malinterpretar estas cosas y caer en la trampa de pensar que el estoicismo es negar nuestras emociones, pero que como dijeron aquí, eso es una idea muy exagerada. Entonces, no creo que se trate de negar nuestra tristeza, por ejemplo, pero sí se trata de observar que esa tristeza no es objetiva, sino que es algo que nosotros le pusimos a la realidad y que en realidad sí hay un orden. Como tú dijiste, Gabriel, tienes razón. Yo estaba diciendo caos desde una perspectiva más subjetiva, porque a veces pensamos que nada tiene sentido, que todo desde un estado de víctima podemos pensar que es injusta la vida, que todo pasa porque no tiene una causa mayor. Pero desde una perspectiva más estoica y
Y cuando tomamos responsabilidad y aceptamos, cuando tenemos esa aceptación, pues ya podemos ver ese orden en que sí, podríamos decir que es teológico, de la vida, de la existencia, y así ya lo podemos ver. Muy bien, Jesús. Compañeras, ustedes no participan, algo que quieran comentar aquí de lo que se está diciendo. Recuerden, pues estamos en igualdad de circunstancias aquí para comentar y argumentar. ¿O alguien Valeria, más? Valeria, Valeria. No presión, no presión. Pero sí es importante que participen, compañeras. Los comentarios de Gabriel, de Jesús, son interesantes, son muy bien, de Mariano, son muy reflexiones muy interesantes y con una lectura base muy propia. Pero yo también esperaría de ustedes, compañeras, esta idea de este compromiso de la lectura y también atreverse, ¿no? Creo que el sentido de la clase va por ahí, ¿no? En construir equidades epistémicas e igualdad de oportunidades para este diálogo. Es importante, no lo dejen porque finalmente la clase la hacemos todos, ¿ok? ¿Sí me escucharon? Sí, por favor. Bien. Sí, sí, claro, profesor. Bien. Adelante, Samuel. Ok, entonces, ya como mis compañeros y también el profesor han expresado la de la acción apropiada, también cabe destacar que lo único que contará en cuanto a las acciones apropiadas no serán los resultados. Y simplemente eso es, o sea, bueno, vaya, no tiene tanta importancia, ni siquiera la eficacia con la que se ejecuten dichas acciones. Al final, toda característica no contará, únicamente interesará la intención del actuar bien, y únicamente eso. Siguiente, por favor. Es como si hiciéramos, o sea, nos enfocáramos en hacer lo mejor posible con lo que tengamos. Y lo único que hay que hacer es hacer eso, soltando por completo los resultados, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el estoico, al final siempre actuará con reserva, con cierta participación en la vida social y política en tanto le incumba, manteniendo siempre alejada su integridad de todo aquello que pueda causarle alguna preocupación. Actuará únicamente al servicio de la comunidad, dejando de lado los intereses materiales e incluso los espirituales. Ok, ahora empieza un poco más la visión de la práctica. En esto se abarca que el estoicismo al final no, o sea, bueno, es más, cualquier teoría no solamente consiste en una serie de discursos teóricos, al final siempre debe de tener su parte práctica para poder complementarse la una de la otra, o al menos desde mi perspectiva siempre tiene que ser así. Y esto es que al final el estoicismo debe de ejercerse bajo una práctica concreta. En tanto el intelectualismo socrático, los estoicos consideraban que las pasiones humanas correspondían a cierto error en cuanto al juicio y al razonamiento, que creo que esto Gabriel lo mencionó de forma muy breve. Entonces, por lo tanto, el ejercicio lógico se inmiscuye en el campo de la lógica, situada la visión desde un panorama natural, lo mismo que dijo Gabriel, sin añadidos subjetivos ni tampoco antropomorfizaciones. Ok, nosotros al final, bueno, aquellas personas que se consideren estoicas deben de considerarse parte del todo. Uno de los primeros ejercicios es hacer el reconocimiento de uno mismo como parte del todo, como se menciona en el texto. Y esto es simplemente para poder elevarse hacia la conciencia cósmica, que al final está sumergida en la totalidad del cosmos, realizando esfuerzos por visualizar aquello que es únicamente como perspectiva de la razón universal y haciendo uso de la imaginación, se podrá comenzar a crear una mirada dirigida desde arriba como espectador hacia las cosas que son humanas. Y esto es solamente un aspecto contemplativo.
Disculpen la pronunciación. Siguiente. El concepto de la metamorfosis es simplemente observar cómo todas las cosas se transforman las unas con las otras en un proceso continuo de destrucción y desintegración. La metamorfosis universal nos llevará a la meditación sobre la muerte, lo mismo que llegaron a abarcar ustedes también, hablando con respecto a cómo sentirse, cómo actuar referente a la lógica estoica en cuanto a la muerte o situaciones trágicas que puedan presentarse en la vida de alguien. Esto solamente es aceptar la muerte como una ley fundamental y universal. Gabriel, levantaste tu mano, por favor. Sí, hay que comentar, ahí con los estoicos en relación con la cuestión de la muerte, me parece a mí, bueno, a mí en lo personal, porque entre todos los problemas filosóficos, uno que siempre me ha resultado de gran interés es el de la muerte y todo lo que le conlleva, tanto ética, epistemológicamente y demás. Pero desde la visión estoica, la muerte, en efecto, es natural, pero conviene reflexionar acerca de la misma. Y esto puede verse desde varias aristas. Lo vemos, de hecho, desde los propios epicúreos, que reflexionaban acerca de por qué no hemos de temerle a la muerte, y a partir de su justificación física, claro. Pero también, no recuerdo exactamente en qué parte de las máximas o de las sentencias de Epicuro, hay una parte en la que es un memento mori bastante fuerte, donde te dice, mira, tú naces y naces nada más una vez, vas a morir. ¿Y por qué has de retrasar tu felicidad sabiendo que tienes un tiempo limitado en esta tierra? Algo más o menos por ahí iba. Y eso es algo que los estoicos, más que nada lo recuerdo haber leído ya en los estoicos de la etapa romana, se lo ponen como un ejercicio de meditación, eh, pues diario, ¿no? El memento mori, ¿no? Esta meditar sobre la muerte, recordarse a uno que uno es mortal. Y esto se puede llegar a dos conclusiones. Uno, a tener siempre en claro qué es lo que queremos y qué es lo más importante para nosotros en nuestra vida, es decir, qué es lo que verdaderamente nos está haciendo felices, ¿no? Para valorar este tiempo, que tiene que ver con el carpe diem, el carpe diem también, este asunto de aprovechar el día, o más o menos por ahí va la interpretación. Y por otro lado, pues aceptar nuestra condición de parte del todo, o sea, esta parte de vernos de manera más modesta, vernos como seres insignificantes, pero no de una manera así que nos cause temor, sino simplemente darnos cuenta de que nuestras ambiciones materiales o nuestros deseos o todos estos sentimientos que a veces nos hacen sentir bastante importantes u omnipotentes, pues son meras vanidades, ¿no? Somos mortales. Entonces, claro, puede tener esto consecuencias en el arte, en la poesía, vaya, es un tema bastante bien común este asunto de darse cuenta de lo efímero de la vida y de la vanidad de las intenciones y los deseos humanos y todo este asunto. Pero en un sentido ya muy práctico, conocerse como mortal y reflexionar acerca de ello va a dirigir el curso mismo de nuestra vida. De tal manera que reflexionar sobre la muerte no es un interés mórbido o una cuestión así de una fijación o obsesión, sino es una manera, aunque suene tanto paradójica, de afirmación de la vida, de vitalismo, ¿no? Decir, esto es mi destino y voy a aceptarlo, y mientras me quede tiempo y pueda buscar medios para ser feliz, intentar hacerlo, ¿no? Y cumplir también mi deber para con el mundo. Más o menos ahí es la actitud estoica en cuanto a la muerte. Perfecto, muy bien. Adelante, Jesús. Sí, lo que más
y esto va muy intercalado, que lo que más me llama la atención es el enfoque que tienen los estoicos en simplemente observar, en simplemente como contemplar las cosas tal y como son, el universo, el cambio, la muerte y todo lo que implica la realidad, porque se trata de eso, la metamorfosis y acá, por acá está, ser parte del todo, como imaginarnos, a veces es lo que hago, como ver el universo, como salir un poquito de mi propia identidad y ir más a lo universal y darme cuenta que soy un pequeño puntito ahí y como dice Gabriel, todos mis deseos, todo lo que quiero lograr en la vida, mi ambición, todo eso vale que eso no es tan importante como a veces nos gusta pensar. Y ahí es cuando se desvanece esta ansiedad de querer llegar a algún lado y te apaciguas tantito, te apaciguas y empiezas a observar con más amor la realidad y con más aceptación, pues la aceptación al final termina siendo esta indiferencia, pero no una indiferencia de, como volvemos a repetir, no es un derrotismo, es una observación contemplativa de la realidad donde pues no te queda más que simplemente seguir disfrutando y es lo que nos lleva el contemplar la muerte. Por eso todos los días yo estoy de la mano de la muerte porque me recuerda mi finitud, que me voy a morir. Entonces si te vas a morir y no sabes cuándo y no sabes todo lo que tienes en tu día a día, cuándo se va a acabar, pues no te queda otra más que disfrutar, pues. No hay más que tener esta voluntad de contemplar profundamente cada segundo y pues se convierte en una vida maravillosa al fin y al cabo. Así es, ahorita le cedo la palabra a Mariano. Pienso yo que una vez que desaceleramos en este ritmo frenético del camino que lleva a ninguna parte, una vez que desaceleramos podemos empezar a entender el sentido de muchas cosas, ¿no? Me recordaba del título de un libro de David Le Breton que creo que se llama Elogio de la lentitud, ¿no? Y quizás lo que tiene el filósofo es que puede de vez en cuando bajarse eh, de, del vehículo a toda marcha de la vida y hacer una parada técnica o empezar a andar más despacio, ¿no? Empezar en lugar de correr, caminar, quizás, no sé, para darse cuenta del río de la vida, ¿no? Sí, Mariano, adelante. Sí, yo quería comentar acerca de eso de la muerte, que perdón por meter a ese señor en todo, pero cuando Heidegger menciona, ¿no? Eso de que la muerte es la posibilidad dentro de todas las posibilidades y que todo nos lleva ahí. Y otra cosa que quería comentar era que yo creo que para comprender mejor esta cuestión del estoicismo, pues se debe aceptar que la contemplación, como dijeron, bajarle a todo y no ser indiferente, pero tampoco, bueno, ser indiferente pero tampoco ajeno, lo dije mal, ser indiferente pero tampoco ajeno, o sea, ¿por qué? Porque a través de la contemplación, como allí dice al final, ¿no? A través de la contemplación se puede ejercer la prudencia en las acciones, y en este caso se da a través de la voluntad. Y nada más quería decir eso. Sí, de acuerdo, pues usted levanta una piedra y ahí encuentra Heidegger, o sea, y obviamente que Perdón, profe, por eso es que me traumaron en historia, no sean así, no sean así. No, está bien, ¿no? En realidad, bueno, lo digo un poco en broma, pero pues en serio, ¿no? Y la reflexión sobre la muerte, pues sí está decididamente muy presente en Heidegger, ¿no? Pero es un conjunto finalmente es un conjunto de saberes que ahí está, ¿no? Y Heidegger pues se hace eco de la tradición, ¿no? Por aquí Daniel nos pone la cita de Epicuro: nacemos una sola vez y dos no nos es dado nacer, y es preciso que la eternidad no nos acompañe ya, pero tú, que no eres dueño del día de mañana, retrasas tu felicidad, y mientras tanto la vida se va perdiendo lentamente por ese retraso, y todos y cada uno de nosotros, aunque por nuestras ocupaciones no tengamos tiempo para ello, morimos.
Sí, bueno, sí, yo creo que es el fragmento al que se refería Gabriel. Sí, Jesús Lauro, adelante. Es un muy bonito fragmento. Sí. Y quería ponerlo en estas palabras. A veces pienso que ahora la sociedad humana actual, que tiene prisa por todo, que está ansioso por llegar a sus metas y solucionarlo todo y llegar como llegar a algún lado, a veces pienso que nomás estamos corriendo hacia nuestra muerte, que nomás queremos que ya llegar a quién sabe dónde para que todo se acabe y encontrar esa paz, pero nunca llegamos a eso. Estamos corriendo a nuestra muerte para perdernos de la vida y no nos paramos, no nos bajamos de ese automóvil del que habló usted y nos ponemos a apreciar ese mismo proceso. Nos estamos muriendo por morir, Nos estamos olvidándonos de la muriendo, sí. vida. Así es, ¿no? Es esta tendencia de la sociedad moderna, ¿no? De estos ritmos, pareciera que no se vive si no se vive con esa intensidad, sin hacer pausas, sin darse tiempo para lo que verdaderamente nos llena, ¿no? Yo siempre he pensado que esta rapidez que tenemos o en la que vivimos es una forma de evasión continua de nosotros. O sea, creo que tenemos un miedo profundo, o sea, como personas, como individuos y como sociedad también, a vernos en el espejo, no sé, un poco lo pienso. Samuel, por favor, adelante. En efecto, de hecho, tras entablar plática con Lauro el día de ayer, llegamos a cierta conclusión en que realmente lo único que buscamos es no atendernos a nosotros mismos, porque nos da miedo. Justamente nosotros establecíamos una comparación entre la depresión y las dudas existenciales en esto de que Lauro describió al amor que siente diariamente como inmiscuirse lo más profundo de sí mismo. Y yo le dije que esto entablaba es como que cierta similitud con la depresión, porque yo he escuchado que hacen referencia a que te hundes dentro de ti mismo, o sea, hacia lo más profundo. Entonces, yo solamente le dije que al final es el enfoque mal adquirido que le hemos dado a las dudas y simplemente por no querer hacer énfasis en lo interno como es tanto necesario para nosotros, simplemente lo externo termina resaltando porque por eliminar uno al final solamente queda otro y ese otro será tu todo, tomando en cuenta que no debería de ser tu todo, sino que debería de ser una visión dual como en casi todos los aspectos de nuestra vida siempre habrá. Entonces, simplemente quería hacer este comentario. Muy bien, absolutamente de acuerdo. ¿Alguien más que quiera hacer otro comentario para cerrar este bloque y continuar con la exposición? Compañeras, ¿están por ahí? ¿Son fantasmas? ¿Están en contra de lo que estamos comentando aquí? Digan algo, por lo menos presente, por favor. Presente. Qué chistoso. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer con ustedes para No, pues que que hablen? estamos de acuerdo en todo lo que dicen, profe. Bueno, al menos yo. Pues sí, bueno, pero pueden elaborar, más allá de estar de acuerdo, pues pueden elaborar un poco más allá de eso, ¿no? De estar de acuerdo, ¿no? Lo que quiero es que participen, compañeras, ¿sí? Claro. Que no sea esto, el club de los hombres solitarios, ¿no? Y tristes, ¿no? Por lo que se ve. Por favor, ¿eh? Muy bien, gracias, Brenda. Gracias. Bueno, continuamos, pues. Adelante, Samuel. Bien, bien, pues. Adelante. Bueno, seguimos con la presentación. Justamente usted dijo algo bueno, la premeditación. Usted mismamente lo mencionó. Nada, creo que nada más lo mencionó porque sí, no sé si quería hacer referencia a esto mismo, ¿verdad? Pero la premeditación consiste en que es una aceptación de los acontecimientos que al final no resulta suficiente para el estoico.
sino que hace falta la preparación de los sucesos que estén por venir, haciendo como que referencia hacia el futuro, a todas aquellas circunstancias que se nos puedan presentar, y esto es principalmente lo que consiste el preejercicio. Esto es solamente imaginar por adelantado todas aquellas posibles dificultades que se pudiesen presentar. Obviamente van a hacer énfasis en la muerte, el sufrimiento o todo aquel revés que pueda ser provocado por la suerte. La finalidad de este ejercicio, por lo general, es simplemente enfocarse en los principios fundamentales y en el querer estar restaurando la tranquilidad con uno y la paz propia del alma. Wow, esto me gusta bastante porque es algo que hago, que suelo hacer. Por ejemplo, cuando hay algo que me preocupa, o sea, cuando tienes incertidumbre, cuando no sabes qué va a pasar, lo que me ayuda, lo que me sirve es verlo de frente, ver lo peor, el peor escenario posible y aceptarlo por completo. Entonces, poco a poco, si lo practicas y haces esta premeditación constantemente, te das cuenta que lo aceptas y ya no tienes esa ansiedad, ya no tienes ese miedo. eh, o al menos si sale ese miedo, lo puedes otra vez trabajarlo y aceptarlo. Lo mismo con el futuro, cuando quieres obtener algo, te das cuenta que no es tan importante, lo sueltas y otra vez puedes estar como en esta plenitud, en este presente. Hay otra palabra, para hacer alusión se me va a esta premeditatio, un término, no recuerdo ahorita lo voy a consultar, pero justamente hace alusión a esto, ¿no? A, a estar preparado para un poco para los, para los escenarios, ¿no? Ahorita lo busco. Adelante, continúen. Samuel, adelante. Ok, entonces será siempre tener en presencia los eventos próximos, pues en ellos radicará la forma en la que se va a actuar y propiamente es la forma en la que se va a ejercer nuestra razón. El tener a la muerte siempre presente cambiará de forma radical la manera en la que uno actúa. Hay que tomar el infinito valor de cada instante y apreciarlo como si fuera la última vez que estará allí. Y es justamente lo que hemos estado mencionando en comentarios pasados, hacer un énfasis que parecería que es obsesivo, pero más bien obsesivo es necesario para entender que eso simplemente cambiará todo, lo va a cambiar todo. Y de la misma forma, el tener el valor suficiente, porque se necesita valor, yo supongo, lo creo, para poder apreciar verdaderamente cada instante sin tomarlo como rutina, sin tomarlo como es algo más que sucedió en el día y simplemente va a pasar. Porque al final, por muy redundante que parezca, nada sucede igual dos veces y nada volverá a pasar de la misma forma que ya sucedió. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, de este modo es que no existen límites en la práctica de la filosofía. El ejercicio de la definición es el mismo, es precisamente lo que decían anteriormente, que esto requiere de un tipo de tiempo lógico y físico. El pensamiento de la muerte o el ejercicio de la previsión de las dificultades es tanto físico como ético. Entonces, la filosofía se considerará como un acto único que debe practicarse de forma constante, sin excepción, y con una intención. Aquí hace referencia al prosoche. Entonces, esto siempre deberá renovarse al mismo momento que se renueva el presente. Bueno, ahora caemos en la actitud fundamental. Se determinará que este modo es principalmente la atención continua. Gabriel hizo y dijo algo sobre que el estoico necesita estar constantemente activo, y es ciertamente como debe de estar, en constante atención, y esto corresponde solo a una atención constante, a una conciencia y vigilancia de cada momento que conforma la actitud fundamental del estoico. No solo es ser consciente de lo que uno hace, de que sería la lógica de la vivencia, sino de su lugar en el que todo, en lo que todo surge, la física vivenciada. Esto es solamente la conciencia moral.
aquello que uno busca por constante purificación y rectificación de la intención, únicamente admitido por la acción del bien, como ya se ha mencionado anteriormente. Es así que podemos decir que el hombre atento vive siempre en la presencia de la razón universal. De esta forma, no se convence a sí mismo de que es solo una cuestión moral. Se observa todo desde la perspectiva de esta razón y se aprecia alegremente lo que ésta proporciona a uno. Lo que al final nos termina proporcionando y lo que debemos de aceptar alegremente es el propio destino que se nos es dado día con día. Ok, ahora es cuando surge una oposición al discurso teórico-filosófico. Aquí se dicta que la teoría física, lógica y ética no deberían de tratarse como objetos separados, sino más bien como un conjunto. Estas si bien pueden explicarse como, o sea, pueden explicarse de forma separada con sus proposiciones, ¿no? Cada una expuesta en serie. Pero el momento de ejercitar la sabiduría se debe de entender que estas no deberían de ser tratadas por separado, sino que la experiencia debería de ser vívida y práctica de forma inseparable, pues en ello al final interviene una misma razón que es la de la naturaleza y la física, en la comunidad humana, la ética, y en el pensamiento individual, la lógica. Y esto sería todo por mi parte. Aquí es donde culmina mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Samuel. ¿Comentarios, compañeros? A propósito de la exposición, yo estaba revisando algunas notas. Nada más que no tengo mis notas, no sé dónde rayos los dejé. Adelante, Mariano. Bueno, yo quería comentar que esta cuestión de la razón y todo es no solo una pretensión, es la idealización de la objetivación de la voluntad para el vivir, porque ahí nos va a decir que como nos dijo el compañero, ¿no? Dijo muy bien que cada momento se debe ser analizado y todo, y esto no debe pasar a través de una cuestión, pasa a través de una cuestión moral, pero debe pasar un segundo plano, a través de la razón, y esto pues no es nada más que una cuestión de objetivar todas las situaciones, y por eso dice que el estoico debe estar atento y vigilante a todo, ¿no? Porque para objetivar no solo se requiere una perspectiva, se requieren varias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ya estoy checando aquí algunas notas. Bueno, si no quieren comentar, en algunas notas yo tengo sobre el punto, ¿no? Y volviendo a lo que habíamos estado comentando aquí, acerca de, bueno, de cómo reacciona el estoico, si está en torno a si es indiferente, qué tipo de indiferencia es la que practica el estoico. Entender que la imperturbabilidad no es insensibilidad, o sea, las cosas pasan, ¿no? El estoico no cierra su sensibilidad a las cosas que pasan. Lo que hace es centrar su atención incluso en esas cosas que pasan de manera total en cuanto le afectan. Pero para ello, viéndolas, o tratando de verlas desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva que no es la perspectiva de todos, ¿no? Por eso el estoico hace un trabajo sobre las creencias y los juicios sobre las cosas, ¿no? Bueno, aquí a ver, más adelante. ¿Cuál es el origen? A la pregunta, ¿cuál es el origen de nuestras perturbaciones y qué podemos hacer con ellas? Los estoicos están atentos a este pensar o a este reflexionar sobre cuándo es que sufrimos
plantean los estoicos cuando cruzamos lo que depende, lo que no depende de nosotros, ¿no? Cuando tratamos de transformar o tratamos de tener algo que no está en función de nuestras posibilidades. Cuando tratamos de controlar algo externo, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo que por definición no es mi propiedad no puede perturbarme. Si me perturba es porque yo dejo que me perturbe. Es mi poder lo que de alguna manera estoy cediendo cuando algo me perturba, ¿sí? Y para esto los estoicos plantean justamente este trabajo sobre las creencias y los juicios, una especie de, ahora sí, de toda proporción guardada de mindfulness, ¿no? De educación de la mente, y educar la mente, o que es educar el juicio, o la conciencia, como quieren llamar, es lo que permite asimilar de una manera distinta aquellas cosas que suceden, y sobre todo las cosas que suceden de manera absolutamente inesperada, ¿no? De tal forma que volviendo a los puntos que hemos estado comentando, los estoicos creen que el cosmos, lo que existe, está organizado racionalmente, como dijo el compañero Gabriel, por una fuerza, por un logos, por una especie de razón. La razón es lo divino que organiza el cosmos. Creen, como en el taoísmo, que todo lo que existe está permeado de ese logos que organiza la existencia. Y en el caso de los seres humanos hay una particularidad, ¿no? Que ese logos está presente de manera peculiar porque somos capaces de conciencia y de autoconciencia. Bueno, ya este asunto ya hemos dicho que la aceptación estoica no es resignación. De cierto modo hay que amar lo que sucede. Y aquí nada más quería llegar a esto último. Bueno, ok. Si el asunto está de que la imperturbabilidad, la aceptación de las cosas que no dependen de nosotros, es algo en lo que hay que insistir cotidianamente, así como cuando uno lee a Epicuro, o cuando el del lado de la tradición epicúrea, o lee en particular a Marco Aurelio, del lado del estoicismo, en la filosofía grecolatina tenemos una serie de ejercicios, precisamente estos ejercicios espirituales que les denomina así Pierre Hadot, ¿no? Y en particular dentro de estos ejercicios, que podríamos decir como especies de terapias, están estas notas diarias, estos apuntes, ¿no? Esta que es una palabra griega, que son los hiponémata, ¿sí? De alguna manera que son como recordatorios o soportes de memoria que nos permiten tener presente nuestras circunstancias, nuestras vivencias, ¿no? Y de alguna manera desarrollar una especie de reflejo contraintuitivo a los peligros, a las cosas que suceden de repente, ¿no? Y justamente el libro de las meditaciones es un diario en ese sentido, ¿no? De los hiponémate o hiponémata, con este registro, pues, de los pensamientos y de las reflexiones. Aquí vemos, pues, una filosofía de carácter práctico, respecto a esta nota de la premeditatio, ¿no? Esta premeditatio es que se encuentra dentro de esta hiponémata, dentro de este diario, implica, pues, de cierto modo, prepararse para el día,
para los escenarios positivos o negativos que puedan surgir, ¿no? Para mirar las cosas, los escenarios de antemano, ¿no? Y discernir, pues, justamente lo que depende y lo que no depende, ¿no? Al mismo tiempo, esto siponémata, es una especie también de agenda del hacer y no tanto del ser, fíjense. Esto es interesante, ¿no? Una agenda del hacer y no del ser. Porque la pretensión no es, en ese sentido. ¿Por qué es importante este registro en el caso de estas prácticas de la escritura de sí, diríamos, ¿no? Pues porque porque el pensamiento es muy volátil, ¿no? Segundo, porque la escritura es un gesto simbólico. Tercero, porque la escritura y la escritura los hiponémata, de alguna manera pueden constituir ejercicios como anticipaciones, ¿no? Como esta praemeditatio que se comentaba, ¿no? Y que nos permite al final de la jornada repasar, repensar y replantear justamente la naturaleza de nuestra acción moral frente al mundo. Jesús. Sí, una parte como que me calcó mucho, de que, porque lo podemos ver en nuestra sociedad actual, cómo nos ofendemos por muchas cosas y fácilmente nos damos cuenta, no nos damos cuenta, sino que sin darnos cuenta, le otorgamos nuestro poder a otra persona. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo suelo decir maldiciones, así me gusta, porque así hablo, y como mexicano, pues me gusta hacerlo. Y a veces cuando las digo en mi familia, sobre todo mi mamá, se ofende mucho, le causa mucho enojo, mucha ira, y no le gusta, y se pone así furiosa. Y a veces pienso, yo con una palabra, ¿en serio te puedo controlar? ¿Cómo puede ser que con una palabra controles a alguien, controles las emociones de alguien? ¿Por qué permites que yo te controle de esa forma pues, tan ridícula? Y así pasa, nos ofendemos por cosas muy pequeñas, porque nos lo tomamos personal, porque pues elegimos que nos dañe y ni siquiera nos damos cuenta. Nuestra identidad, que quién sabe qué, y todo eso, muy bien, o sea, está muy bien, pero a veces hay que recordar lo estoico, ¿no? Que mi poder está dentro de mí y yo decido con qué ofenderme y con qué no. O más bien, yo decido no ofenderme, yo decido tener el poder dentro de mí y no dentro de las otras personas. Tú no tienes el control de mi vida y yo la voy a tener. Y recordar eso constantemente. Así es, ¿no? El asunto es que finalmente, pues, uno vive dentro de una moral determinada donde ciertas expresiones, pues, resultan ser ofensivas para la tradición, ¿no? Quien decide vivir, diría yo, para decirlo de manera más concreta, quien decide vivir ajustado a sus propios términos y en busca de una cierta autenticidad, tiene que prepararse para enfrentar esos escenarios, ¿no? Alondra, adelante. Este, bueno, ahorita escuchando lo que dijo Lauro, me acordé que había escuchado como un ejemplo, que te invitaban a preguntarte de quién había sido la culpa. Bueno, la historia o el ejemplo va con que una chava tiene una cortada y otra persona llega o sea, la toca y a ella le duele la cortada. En aquí la chava responde mal, se enoja porque la otra la cortó la tocó. Y pues responde muy mal y se enoja con la otra y diciéndole que es su culpa porque le dolió. Y aquí pues te dicen que de quién es la culpa, o sea, o de de quién es la culpa de que se haya enojado la chava, si la chava por tocarla o la otra por enojarse, o sea, no sé si me explique. Y
bueno, te explican que como es tu cortada, como es tu dolor, lo que haya hecho la otra persona, aún sabiendo que te iba a doler o no sabiendo que te iba a doler, no debería de afectarte o no deberías de recargar tus emociones o tus vivencias en la otra persona, sino en ti misma, porque lo que te afecte y lo que no te afecte es tu culpa, o sea, no tu culpa, sino tu responsabilidad, porque que te duele o no, pues es algo físico, es algo que pues no puedes evitar, ¿verdad? Pero las emociones que cargas, ¿sí? Y no sé si me expliqué, pero Sí, recuerdo mucho. creo que sí le he entendido, ¿no? Pero podemos pasar de ese dolor físico a ese dolor moral o emocional, ¿no? O uno le acompaña al otro también, pero igual puede ser solamente el dolor moral tal cual, ¿no? Brenda, iba a Yo comentar creo algo. que mi compañera a lo que se refiere es como que es la decisión de cada quien. Es como, por ejemplo, cuando escucho que alguien dice, es que tal persona me arruinó el día. Digo, qué flojera que le des el poder a alguien de que te arruine el día. O sea, hasta pena ajena da que haya gente que piense así, ¿no? Es lo que yo pienso y es de lo que estamos, creo que hablando. Pero si es una decisión bien personal de que permitas que te afecte o no te afecte. Y como dice mi compañera, también es debido a las emociones que traemos. A veces traemos tanto dolor, ¿verdad? Que pasa la mosca y ya todo lo tomas personal y todo te duele, pero conforme vamos madurando, te vas dando cuenta que no vale la pena darle el poder a nadie de controlar tus emociones. O si alguien te ofende en lo que te dice, o tú te sientes ofendido. Es que es todo un tema, ¿verdad? Pero yo ya tengo tiempo practicando en no tomarme nada personal, incluso, como decía el compañero, de que su mamá se molestaba cuando decía maldiciones, yo creo que todos tenemos ese tipo de papás, y pues es que cada quien decidimos cómo hablamos. Yo tengo 2 hijos ya adolescentes, bueno, adultos de 23 y 27, y jamás les dije no digas y digas, o enfrente de ellos no decir o sí decir, y yo creo que ellos tienen hasta su propia elección hasta la religión que profesan, porque qué flojera estarles poniendo las reglas desde tan chiquitos en el sentido de creencias, vaya, no tanto como de lo que son los valores, las responsabilidades. Eso es para mí muy independiente. Tan es así que los dos son independientes desde antes de los 20 años. Pero pues yo los dejé elegir y ellos tienen bien definido en que nadie debe de controlar sus emociones, ni siquiera yo que soy su madre. Pues Mis respetos. sabia elección, ¿no? Dejarlo ser, que también es el asunto de dejarlos equivocarse, que es también como el sinónimo de dejarlos Así es, aprender, ¿no? así es. Dejarlos aprender, ¿no? Gabriel, Totalmente. muy bien, excelente. Gabriel. Sí, creo que toda esta cuestión de decidir si ofenderse o no, o decidir cómo vamos a responder emocionalmente, o más específicamente, si le vamos a dar importancia a nuestra respuesta emocional, porque pues la respuesta emocional está ahí, tiene un efecto fisiológico y demás, pero somos capaces de pensar acerca de lo que sentimos, ¿no? De reflexionar acerca de la respuesta emocional que estamos sintiendo, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva estoica, el estoico diría, bueno, es que esta emoción me está haciendo que llegue a cierto juicio de valor acerca de cierto acontecimiento. Llámese algo tan pequeño como un insulto o algo tan grande como una enfermedad o la muerte de un ser querido o demás, ¿no? Por ejemplo, si alguien le... Por ejemplo, es que creo que es muy importante que lo veamos en una perspectiva así de cosas en las que resulta bastante contraintuitivo no seguir, resulta bastante contraintuitivo seguir el estoicismo. Sí, situaciones en las que, por ejemplo, no sé, que te den un diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿no? Algo así. Alguien emocionalmente diría, pues, ¿cómo es que no voy a sentir triste o no voy a sentir un temor
una preocupación, una ansiedad, la respuesta emocional más común sería esa. Pero el estoico te diría, no se trata de que te resignes a ese destino, porque hasta cierto punto puede que pues, nunca tengamos ningún control acerca de esa enfermedad que se desarrolló, es algo que va más allá de nosotros y demás. Pero una cosa es que te resignes a ese destino y que reprimas la emoción, y otra cosa es que simplemente aceptes que la emoción es, pero no permitir que sea la emoción la que domine nuestra percepción y nuestra comprensión del acontecimiento. Es decir, ahí como estábamos recalcando, ¿no? Que estoicismo no es insensibilidad, es tratar de buscar una paz en el alma, una imperturbabilidad del alma a través de la aceptación. Y esa aceptación, de hecho, la aceptación estoica de los acontecimientos, me recuerda bastante a ya más adelante otras filosofías que pues hablan acerca de la aceptación de distintos ángulos. Ya se trate, por ejemplo, del vitalismo nietzscheano, ¿no? Que habla del amor fati, ¿no? Aceptación de los acontecimientos de la vida, aunque sean adversos. O más adelante, la aceptación de Camus del absurdo, ¿no? Que claro, la visión del universo de Camus es muy distinta de los estoicos, ¿no? Pero esta cuestión de tomar al destino por nuestras propias manos en el sentido de, pase lo que pase, sigo teniendo esta libertad de aceptar lo que diga Camus, aceptar el absurdo, lo que digan los estoicos, aceptar el destino o la razón universal. Y esta cuestión pues resulta vital para un seguimiento de una vida en la que podamos sortear todas estas respuestas emocionales que nos impiden ser felices, ¿no? Esta cuestión de, en gran parte, la desgracia o la miseria no tiene que ver tanto con nuestra circunstancia material, sino también con la actitud con la que llevamos y comprendemos esa situación, ¿no? Esa es parte de lo que el estoicismo trata de, como de, en la práctica, llevarnos a la comprensión a fin de que podamos vivir mejor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿No? ¿Dejamos aquí entonces? Bueno, pues este lunes parece